Muy buen día. Vamos a dar inicio al diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Mi nombre es el ingeniero Steven Gavilán Guaire, el que acompañará durante la duración de este diplomado. Vamos a ver en este módulo 1 la legislación en seguridad y salud en el trabajo, que lo vamos a llamar SCT para abreviar un poco su significado. Y empezando, pues, ¿qué queremos con este módulo? Los objetivos de este módulo, pues, primero que el estudiante pueda definir qué es un sistema de gestión, el proceso de mejora continua, el PHVA, y el porqué de la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a conocer cuáles son las principales leyes que regulan el SCT en lo que es en el Perú en materia de gestión, pues, de seguridad y salud en el trabajo, como la 29783, su reglamento con sus modificatorias. También vamos a ver el reglamento en este marco, pues, de la pandemia del COVID-19 y algunas regulaciones que se dieron acá en el Perú, y cómo esto, pues, marca un antes y un después en cómo se debe gestionar la seguridad ante este tipo de riesgos biológicos. Vamos a definir algunos términos. Tenemos accidente de trabajo, que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo. Esto es muy importante porque si el empleado está ejecutando órdenes que le dio el empleador fuera del trabajo y fuera del horario de trabajo, en ejecución de esta, si se accidenta, pues se considera accidente de trabajo. Y eso, pues, recae en indemnizaciones y todo tipo de cosas. El incidente, pues, es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Puede ser, pues, cortes leves, una caída ahí muy leve, un moretón en la rodilla, en el codo, algo que el trabajador, pues, pueda tal vez hasta ese mismo día irse a descansar, pero que al día siguiente venga a trabajar. Un incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. También tenemos que considerar a la población circundante o anexa, pues, a la zona de trabajo. Condiciones y medio ambiente de trabajo, pues son los elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición las características generales de las instalaciones, equipos o productos, la naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de agentes físicos, químicos y biológicos. Obviamente, pues, en los agentes físicos, pues, podemos tener, pues, cosas punzocortantes, algunos equipamientos. Los químicos son, pues, por ejemplo, lo que utilizan para hacer limpieza, el personal limpieza. Y los biológicos, pues, como en esta materia, pues, del COVID-19 o cualquier epidemia que pueda salir ahí en el lugar de trabajo, como puede ser, pues, no sé, que haya un caso aislado de hepatitis y obviamente tienes que cuidar a todo el personal de que no se contagie de esta enfermedad. Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización o procesamiento de los agentes citados. O sea, no solamente los agentes, sino cómo los trato, también es parte del medio ambiente de trabajo. La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. Los ergonómicos, como sabemos, es qué tan cómodo, pues, puede ser el trabajo en todo aspecto, y los psicosociales, pues, es, digamos, a tener un ambiente de trabajo, un clima laboral, pues, ameno, agradable para todos y que no haya, pues, mucha hostilidad, ¿no?, dentro de ello. Las condiciones de salud, pues, son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
El control de riesgos pues es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de las propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Esto vamos a ver más adelante, vamos a ponerlos a detalles, pero ya más o menos vamos viendo que es mejor dicho, es consecuente de una evaluación de riesgos el control de riesgos, ¿no? ¿Qué es una emergencia? Es un evento, suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La enfermedad profesional u ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos relacionadas en el trabajo. Un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente de trabajo. También dentro de este marco de la ley es conocido como factores de riesgo, ¿no? La identificación de peligros pues es el proceso por el cual pues yo localizo pues lo que está en el anterior, ¿no? y defino las características, los niveles de probabilidad y frecuencia de los riesgos, qué tan significativo es el peligro y demás. El riesgo, en cambio, ya es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones que generen daños a las personas, equipos y ambiente. Esto lo vamos a ver más adelante, con más calma vamos a definir. El riesgo laboral pues es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso, pero esta vez en el trabajo, causa enfermedad o lesión. La evaluación de riesgos es el proceso posterior a la identificación de peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe aportar. Por ejemplo, si tenemos acá un peligro podría ser pues tal vez un equipo que no esté en condiciones de funcionar. Puede tener, digamos, un equipo, un montacarga, ¿no? Puede tener el freno en malas condiciones, entonces es un peligro operarlo, de por sí es un peligro. Eh, y, y se convierte en riesgo cuando si es cuando se le empieza a utilizar, porque hay el riesgo de que la persona que está operando se lastime, se dañe, porque los frenos no están en condiciones. La evaluación de riesgo, ¿qué nos permite? Pues saber qué tan significativo es este riesgo. Si es un equipo que no se utiliza mucho, pues, se utiliza, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, pues tal vez lo considerarían bajo. Pero si es un equipo de uso diario, tiene un riesgo muy alto. Y como es muy alto, el empleador tiene que actuar inmediatamente para poder controlar este riesgo y evitar un posible accidente. ¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y los trabajadores con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. El comité se crea pues con el fin de que los trabajadores tengan representación en la empresa para que lo que dice acá, o sea, consulta, regula las actuaciones del empleador para poder ver, o sea, qué está haciendo el empleador y los trabajadores tengan oportunidad de participar. Es obligatorio para organizaciones con 20 trabajadores o más. Si es menos, pues ya no tenemos un comité, solamente tenemos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a verlo esto con más detalle más adelante. Ahora bien, ¿qué son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues un sistema de gestión es un conjunto de elementos interactuantes o interrelacionados de una organización para establecer las políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos. O sea, un sistema de gestión pues es un conjunto de elementos, tienen que interactuar todos para conseguir pues objetivos y detallar los procesos para lograr esos objetivos. Ahora, si hablamos de un sistema de gestión netamente de seguridad y salud en el trabajo, significa que sirve para prevenir las lesiones y enfermedades ocasionadas con relación al ambiente de trabajo, con el fin de promover pues la protección y promocionar la salud de los empleados, que es lo que es lo que se quiere conseguir con este sistema, que los empleados vengan, trabajen y salgan tal cual o con el mínimo daño posible después de trabajar o después de largos periodos de trabajo. El ciclo de mejora continua es la base de todos los sistemas de gestión.
Porque un sistema de gestión, su fin es esto, mejora continua. Si no tiene este fin, pues no es un sistema de gestión. Un sistema de gestión pues necesita este bucle, ¿no? Tenemos que planear, hacer, verificar y actuar. Siempre. Si no se cumple, pues dejamos de tener un buen sistema de gestión. Y la ley nos lo pide. Nos pide que tiene que haber siempre mejora continua. Vamos a ver la legislación básica, pues en materia de SCT tenemos la 29783, el decreto 005, la resolución ministerial 148, la resolución 2950, el decreto supremo 042 y algunas guías básicas del Ministerio del Trabajo, ¿no? Estos reglamentos pues vamos a añadir dentro de los archivos que se le va a facilitar al estudiante. Vamos a ver principalmente la 29783. Pues como objetivo de esta ley vemos que tiene promover una cultura de prevención. Esto es lo que se quiere, prevenir, no actuar después, sino prevenir antes de que suceda pues algún incidente. Este es el objetivo de la ley. No es qué voy a hacer después cuando se accidenta, sino prevenir. Ese es lo primero. Tenemos que promover ¿qué cosa? El deber de prevención de los empleadores. Son ellos los principales actores de esto. El rol fiscalizador y control del Estado. Hasta antes de esta ley pues no, el Estado pues no se metía mucho en lo que es el SST para todo tipo de empresa. Publicado esta ley, ahora sí ya entra como un rol fiscalizador y control del Estado en todo ámbito. También digamos, motiva la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales para que estén informados de qué hace la empresa en lo que es materia de seguridad y salud en el trabajo y cómo ellos podrían apoyar, hacer que ellos se participan y no solo eso, también hacerlos comprometer, porque ese es el fin de prevenir. Obviamente tiene que haber un diálogo social, pues porque la difusión y el cumplimiento de esta normativa legal siempre va de la mano de la difusión y el diálogo social. Como vemos acá en este gráfico, pues la gestión de seguridad en el trabajo está pues ahora compuesta por cuatro actores principales, ¿no? Tenemos al Estado como un ente de rol, como un fiscalizador, los empleadores, que es el ente ejecutor de la prevención, los trabajadores que participan y las organizaciones sindicales que también lo hacen. Entonces, el ámbito de la aplicación de la ley nacional, pues todos los sectores económicos y de servicios, ¿no? Actividad privada, sector público y también los trabajadores por cuenta propia. Los principios de esta ley, ¿no? Podemos verlos acá. Tenemos la responsabilidad, la prevención, la protección, la cooperación, la primacía de la realidad, la gestión integral, la información y capacitación, consulta y participación y atención integral de salud. Cada uno de estos son los principios de la ley y se deben cumplir cuando uno implementa su sistema de seguridad de salud en el trabajo. Tenemos que el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene su representante en el Ministerio, que es el que va dando la política nacional de SST, ¿no? O sea, cómo queremos que nos cuidemos a nivel nacional. El Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el representante está en la Dirección Regional de MTP, y más que nada pues ve programas regionales de SST, ¿no? El otro es nacional y el otro es regional. ¿Cuáles son los requisitos de la ley de la 29783 del sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Tenemos pues sin orden en secuencia, pero podemos partir de la línea base, ¿no? La línea base, hacemos nuestro hiper y hacemos nuestros mapas de riesgo, trazamos la política y objetivos de seguridad, señalamos quién es el supervisor del SST o el comité del SST, dependiendo si tenemos menos o más de 20 trabajadores, el plan de prevención del SST, el programa anual y el reglamento interno del SST, y los documentos y registros de auditorías del SSTB. Esto es importante porque los documentos son los que nos permiten la mejora continua. No, todo lo demás, si lo ejecuto, pero si no lo documento y no lo registro, pues no sé si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Es muy importante.
Eh, de este mismo sistema tenemos que se deben aplicar las medidas de prevención y control de los riesgos evaluados considerando los niveles de jerarquía. Entonces tenemos 5 niveles de jerarquía. Cuando encontramos un riesgo que hemos evaluado, sea alto, medio o bajo, pues el primer nivel de jerarquía es eliminar el peligro. Si yo encontré pues que tengo un buzón sin su tapa, digamos, y el riesgo es alto porque hay una caída de significativa altura, pues lo primero sería eliminarlo. ¿Cómo? Pues le pongo su tapa y ya está. Ya le eliminé el peligro, ¿no? Entonces, por ende, el riesgo se reduce o se desaparece. También podemos tratar con control de aislamiento. ¿Qué pasa si yo no si el buzón pues tiene, digamos, unas dimensiones que no es común, que tengo que mandar a hacer la tapa y la tapa se demora una semana? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un control, podemos poner una señalización, unas barreras, unas cintas ahí como para que nadie pase, o unas barreras físicas, digamos, más significativas, algo que no permita el tránsito por esas personas, ¿no? Por ahí, ¿no? Podemos minimizar los peligros y los riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyen disposiciones administrativas de control. Esto va pues más a permisos, ¿no? O sea, cuando debemos realizar, si digamos ese buzón está en una zona altamente transitada, pues cambio la zona y le pongo de bajo tránsito y que personas por ahí tienen que ir solo con permiso. Algo así como lo que hicieron en el COVID, ¿no? O sea, redujeron a las personas que podían transitar en la calle y solamente las que tenían ciertos permisos, que es una barrera administrativa, es una disposición, podían transitar, ¿no? Programar la sustitución de los procedimientos técnicos, medios, sustancias y producto peligrosos, o sea, cambiar. Si esa tapa pues de ese buzón no sé, se deteriora con mucha facilidad, pues tengo que ver la opción de buscar otro material, tal vez no es el correcto, ¿no? Dentro de eso va. Y en el último caso, pues facilitar el equipo de protección personal. Si no lo puedo tapar, se va a demorar y no tengo, y aunque esté señalado siempre el riesgo de que se vaya a caer, pues tal vez puedo proveer a todos los que pasan por ahí, en un caso hipotético, de arnés de seguridad, ¿no? Que si se cae, pues tiene un EPP ahí que lo va a sostener en el aire y va a evitar o va a mitigar los daños que puedan servir, ¿no? Eso podría ser en el último caso. De este mismo sistema de gestión de seguridad tenemos que la ley dice que debe haber compromiso en la protección de la seguridad y salud en todos los miembros de la organización, el cumplimiento de los requisitos legales, programas voluntarios de la negociación colectiva y de otras prescripciones que suscriba la organización. La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente. Esto es muy importante. El empleador se tiene que comprometer a siempre estar en comunicación con los trabajadores. La mejora continua, ¿ve? Al ser un compromiso, ya no está exento, lo tienes que hacer sí o sí cuando aplicas la ley e implementas tu sistema. La compatibilidad o la integración de este sistema con otros sistemas de gestión. O sea, si en tu empresa pues tienes un sistema de gestión de calidad o de medio ambiente, tienes que integrar este sistema con él para que funcione en conjunto, no puede funcionar de manera aislada. Dentro de esto tenemos la política del ST que debe ser específica, concisa y difundida y actualizada, ¿no? La participación de los trabajadores es esencial y el empleador facilita los medios de participación de los trabajadores y sus representantes. Esa debe ser la política. Debe ser específica, concisa, difundida, debe estar pegado en un periódico mural o si no hay, pues en lugares visibles para los trabajadores o en todo caso entregarles de forma personal bajo un registro. Y que para esta política, pues consultar a los trabajadores a través de sus representantes es muy importante, ayuda bastante a lo que es el compromiso de ellos, de los trabajadores activamente en el SCP. La organización de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pues tenemos el servicio del SCT que es responsable el empleador. Él lo tiene que ejecutar bajo digamos, un administrador, el gerente de recursos humanos, o también puede contratar un especialista, un ingeniero o alguien especialista en lo que es el SCT y él se encarga de darle el servicio del SCT. Como dice ahí, puede ser propio, contratado, mancomunado entre dos o tres empresas pues, que son pequeñas, se juntan y comparten el servicio.
debe haber especialistas en médico ocupacional. Y en lo que es el comité, pues tenemos el presidente, el secretario y luego los miembros, ¿no?, de forma paritaria que señala la ley, ¿no? Obviamente solamente este comité se da cuando tenemos más de 20 o más de 20 trabajadores. De las responsabilidades y obligaciones del empleador. Vamos a ver acá desde este punto pues los requisitos de la ley, ¿no? Como son pues requisitos de la ley, es más más puntual, ¿no? Vamos a ver muchos ámbitos de la ley y, y puede ser hasta repetitivo, ¿no? Recomiendo que lean, que vean con calma, escuchen y cuando tengan sus diapositivas pues puedan volver a leer y tratar de entender a qué se está refiriendo la ley, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del empleador? Garantizar la formación y capacitación en el puesto de trabajo y asuntos de SCT. Identificar los peligros, evaluar y gestionar los riesgos con participación de los trabajadores y el comité de SCT. Considerar factores de riesgo para las mujeres gestantes y personas con discapacidad. Es muy importante. Y según el Decreto Supremo 020, las capacitaciones del SCT deben ser presencial. Aquí que entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el empleador? Tiene que capacitar constantemente en qué. Si traigo un equipo nuevo, pues tengo que capacitar a mi gente para que utilice bien el equipo en materia de seguridad, de salud en trabajo. Si traigo un nuevo EPP, un implemento de protección personal, si traigo una nueva herramienta, si hay un nuevo producto, pues los debo estar capacitando y hacer todo eso que está ahí, identificando nuevamente los peligros de ese nuevo producto y gestionando los riesgos si es que altera todo lo que ya veníamos realizando. Establecer procesos de comunicación, como decía, muy importante. Señalar las responsabilidades del servicio de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante el reglamento, se tiene que dar el reglamento. Para empresas menores de 20 trabajadores, la ley no le exige, no te pide que hagas un reglamento, pero yo recomendaría que sí lo hagan porque es muy importante. Porque en el reglamento básicamente colocamos pues qué se va a hacer en materia de ST. Por ejemplo, podemos colocar que prohibido el ingreso pues de trabajadores en estado etílico, ¿no?, a la zona de trabajo. Podemos poner que siempre tengan que usar sus EPPs los trabajadores al realizar sus tareas. Entonces con ello pues hacemos partícipe a los trabajadores y los comprometemos a cumplir las normas y de esa forma fomentar la prevención del ST. Es muy recomendable, ¿no? La ley no lo especifica para menores de 20, pero se debe hacer porque facilita mucho la implementación de esto. Practicamos a su costo los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores. Informar a los trabajadores sobre la relación de los mismos y los resultados. Esto es muy importante. Entonces, antes que ingrese su examen, después cada 2 años, un examen obligatorio, cada 2 años se tiene que hacer el examen. Y luego, al terminar la relación laboral, es muy importante hacerle otro examen para que determinen cómo está saliendo el trabajador. La omisión de cualquiera de estos exámenes puede causar serias dificultades en la implementación y posibles sanciones. Esto también tiene que ser de índole, digamos, reservada. No lo podemos publicar en una lista, sino a cada uno de ellos informarle cómo está su estado de salud. Y obviamente los exámenes tienen que ser de acuerdo a cada uno a las labores que desempeña el trabajador. Tenemos que identificar las modificaciones de las condiciones de trabajo, lo que habíamos visto antes. Cuando se modifica algo que ya los trabajadores sabían hacer, pues hay que revisar, ¿no? Y hay que ver qué nuevos riesgos laborales hay, cuáles se han modificado y consultar inclusive, ¿no? O sea, qué se puede hacer cuando se introduce algún proceso, un producto, un equipo nuevo. Tiene que orientar el diseño de los puestos, ambientes, métodos de trabajo, la selección de equipo y la atenuación del trabajo monótono y repetitivo hacia la garantía del ST. Es importante, todo puesto pues tiene que tener, siempre estar orientado dentro del punto, no de la eficiencia, tal vez eficiencia dentro de lo que quiera la empresa, pero tiene que estar en materia de ST orientado a que el trabajador no sufra pues digamos una complicación o un compromiso con su seguridad, salud en el trabajo.
Eh, a veces un ejemplo muy común es, por ejemplo, cuando una empresa diseña su sala de capacitación, ¿no?, para los trabajadores. ¿Qué nos dice el costo? Pues me compro una silla barata de plástico y ya, ¿no? Con tal que se sienten ahí. Pero acá te dice bien claro que debe estar orientado el diseño en garantizar el SCT. Si tú sabes que el trabajador en horas de capacitación va a estar sentado, pues, no sé, 2, 3 horas o 4, 5 horas continuas, lo mejor es buscar una silla más adecuada para que esté más cómodo, porque eso entra dentro de los peligros ergonómicos. Y conservar así y dar garantía, pues, a lo que se refiere en seguridad y salud en el trabajo. Entonces es más o menos a que se refiere. Atenuar el trabajo monótono y repetitivo, obvio, pues, algo, pues, por ejemplo, algo usual en eso es cuando un trabajador hace algo repetitivo como martillar, como, digamos, mover una mezcla en una construcción o lampear al construir una zanja. Hay que dar intervalos de descanso a ese trabajo monótono para que no les afecte, pues, en materia de SST. Considerar las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores al momento de asignar labores. Es muy importante. O sea, ¿qué necesitamos de las personas para determinar labor y qué necesitamos o sea, de profesionales? O sea, ¿qué debería ser experto la persona que va a desempeñar esa profesión? E inclusive de género. En este caso, pues, aunque suene un poco, digamos, discriminatorio de género, pues hay cuestiones en que el varón se desempeña mejor que una dama, ¿no? Por ejemplo, en lo que es materia de esfuerzo físico, ¿no? Entonces, es mejor que se desarrolle, pues, en un género masculino a que un género femenino. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Tenemos que también tiene la obligación, pues, de realizar una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. Obviamente, pues, cuando se produce un accidente hay que saber por qué, la ley también lo exige, toda una materia, lo vamos a ver más adelante, cómo se investigan más o menos los accidentes. Y también, antes de que suceda, si alguien reporta, pues, que casi me resbalo o que ahí hay algo vacío o que una baranda no está colocada de forma correcta, pues el empleador está obligado y en la responsabilidad de ir a investigar si eso es correcto y qué se puede hacer para controlar. Proporcionar a sus trabajadores equipo de protección personal, muy bien, hay que darle, pues, lo que necesitan, diferentes tipos de casco, diferentes tipos de guantes para diferentes tipos de labores que pudieran realizar. En establecer las medidas y dar las instrucciones necesarias para que en caso de riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud del trabajo, estos pueden interrumpir sus actividades o abandonar el lugar donde realizan su trabajo. Muy bien. Esto es, pues, como trazar un plan de evacuación, ¿no? O sea, y instruir a las personas, o sea, qué hacer en caso de que suceda, pues, algún incidente. Por ejemplo, en los bancos, cuando van a sufrir un asalto, ellos tienen la premisa de que deben colaborar al 100% y no rehusarse absolutamente a nada de lo que los delincuentes exijan a los empleadores. Entonces, eso es establecer una medida de instrucción necesaria para que ellos puedan interrumpir sus normales trabajos y no comprometer su seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, cuando, pues, trabajamos en cuestiones donde hay altas temperaturas, pues hay indicadores de presión de calderas y que nos pueden indicar que ya está en peligro y que ya debemos evacuar porque no hay forma de detenerla, pues al trabajador se le da instrucciones de que se retire, ¿no?, del área y que no se quede, pues, a tratar de subsanar a algo o por así, ¿no? Algo muy importante aquí es, por ejemplo, cuando suceden algunos tipos de accidente, siempre es importante indicar al trabajador que tiene que ver antes digamos, de auxiliar a su compañero, tiene que observar si él compromete su propia salud. Porque en vez de tener un accidentado, podemos tener dos, ¿no? Por ejemplo, si lo ves que está electrocutado cogiendo determinado poste o baranda, lo correcto sería, pues, no ir a atenderlo de forma inmediata, porque tú podrías ser el segundo electrocutado, ¿no? En ese caso, pues, es mejor que reporte o que bajen el switch principal. Esas son, pues, las instrucciones que los trabajadores deberían tener.
Velar por lo que los contratistas, subcontratistas de empresas especializadas de servicio y cooperativas de trabajo garanticen el cumplimiento de los requerimientos del SCT. Aquí pues muchas veces creemos que como empresa ya está, no cumplimos nosotros la ley y listo. Pero si tenemos contratistas, digamos una persona con la cual hemos hecho un contrato a largo plazo, durante un año le tenemos que no sé, comprar cierto producto o adquirir cierto servicio, como por ejemplo seguridad patrimonial, o podemos seguirlos o contratar un servicio para que me realice los exámenes médicos ocupacionales. Pues en ese momento nuestra responsabilidad como empleador es pedirles a ellos que cumplan con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tus contratistas también lo tienen que cumplir. Entonces tú no le puedes estar comprando algo a alguien con un contrato a largo tiempo y él estar, digamos, explotando, maltratando a sus trabajadores. No, eso no es dable. La ley dice que no, tú como contratista o como el que contrata tiene la responsabilidad, bien claro, la responsabilidad de verificar que ellos estén cumpliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, exigirle los documentos y ver pues en qué forma puedes colaborar y participar para que se cumpla pues el sistema de gestión y salud del trabajo pues en tus contratistas o subcontratistas. Bueno, ahora de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores o sus representantes, cuando apliquen, tienen los siguientes derechos: comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, aún sin la presencia del empleador, totalmente lógico; estar protegidos contra cualquier acto de hostilidad y medidas coercitivas que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. En otras palabras, pues si tenemos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, o el comité, como obviamente está formado por los trabajadores, deben estar protegidos pues ante la hostilidad de tal vez ellos estar fiscalizando de forma correcta y el empleador se incomode, ¿no? Se los debe proteger. Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto es obvio, ¿no? O sea, participar, pero hay que entender que no muchas empresas tienen personal calificado o con capacitaciones. Entonces esto es un poco difícil al principio. A medida que el personal vaya ganando digamos experiencia, pues cada vez pueden participar y dar sus evaluaciones. Eso no significa que no les consultemos, claro que le tenemos que consultar. Ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Obviamente, ¿no? En caso de accidente o enfermedad ocupacional a otro, pueden ser transferidos a otro tipo de cargo y esas cosas, y no menoscabar pues sus derechos remunerativos y de categoría, no lo podemos bajar. Los trabajadores de las contratistas, subcontratistas de empresas especiales de servicio o cooperativas bajo las modalidades formativas tienen derecho al mismo nivel en protección en materia de ICT, lo que habíamos visto antes. O sea, tienen que tener la misma protección. Si a mis trabajadores les cambio el casco, no sé, cada mes, mis contratistas también lo deben hacer al mismo tiempo, algo así. O sea, deben ser todos protegidos de la misma forma. Los trabajadores representantes de las organizaciones sindicales tienen derecho a consultar los registros del sistema de seguridad, con excepción de la información relativa a la salud, lo que mencionamos antes. Ellos, los trabajadores representantes, pues tienen derecho a revisar, ¿no? O sea, los registros del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pero no los exámenes ocupacionales. Esos son de orden digamos personal, a menos que el trabajador pues dé acceso de una autorización escrita. Los trabajadores, sus representantes, tienen las siguientes obligaciones. Ahora ya vimos los derechos, ahora sus obligaciones. Tienen que revisar los programas de capacitación y entrenamiento, cumplir, muy importante, tienen que cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud del trabajo. Es por eso que es importante que tienen que tener un reglamento, aunque la ley no te lo pide cuando tienes menos de 20 trabajadores, pero es importante que lo tengas porque a ellos les exige cumplir, ¿no? Por ejemplo, si tiene que llegar siempre, tiene que usar CPPs o no debe manejar un equipo si no está autorizado, pues ellos están en la obligación de cumplir. Eso es muy importante. Usar adecuadamente los instrumentos materiales de trabajo, así como los equipos de protección. Obviamente no,
Si yo te doy un casco para que todos los días vengas con eso, me tienes que venir con eso. No para que te lo lleves a tu casa, te lo guardes y esas cosas, ¿no? A veces suele suceder que se les brinda un zapato de seguridad y se lo llevan, pues, no sé, a su casa, o lo obsequian y luego al día siguiente vienen con un zapato normal. No. Todo lo que tú le das en materia de protección personal o colectiva tiene que usarse de acuerdo a lo estipulado. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros para los cuales no han sido utilizados. Eso es muy importante. Inclusive eso se puede colocar dentro de la norma o el reglamento de seguridad en salud en el trabajo, pero ya de por sí está aquí. Es obligación, que aunque no esté en el reglamento, él está obligado a no operar ningún tipo de equipo si no está debidamente autorizado o inclusive si no está debidamente capacitado. Cooperar y participar en el proceso de investigación del accidente de trabajo. Tiene que no solo participar, sino cooperar, ayudarnos sin mentir y todo lo que ha sucedido pues, en caso de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. Someterse a los exámenes médicos a los que esté obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad. Obviamente tienen que ir, si tienen que hacerse un examen médico, no sé, tal vez por la exposición uno anual, pues ellos están obligados a ir, siempre tienen que estar de ir a ese tipo de examen. Si se han accidentado o algo así y necesita una radiografía, tiene que ir a atenderse. Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales dentro de la jornada de trabajo. Obviamente, si yo soy miembro del CST, del comité, pues tengo que participar, estoy obligado a ir. Y también los trabajadores están obligados, a bien claro, dice, a los programas de capacitación. Entonces ellos tienen que asistir a la capacitación, por más que no les guste, es aburrido, estar sentados 2-3 horas, pues tienen que estar. Y obviamente estas capacitaciones tienen que ser dentro del horario de trabajo. Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad, salud, instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, ser posible, las medidas correctivas de caso sin que genere sanción de ningún tipo. Esa es una obligación. Si ve algo incorrecto, lo tiene que hacer. Si yo veo que mi compañero está actuando de forma irresponsable, lo tengo que reportar. Y si veo pues que digamos no sé, un buzón está destapado y la tapa está ahí cerca, pues lo tapo, ¿no? Eso es lo que se refiere, hay que adoptar medidas. Reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente. Cuando ocurre pues este tipo de incidentes, lo primero es la comunicación, no se le puede ocultar. Tiene que comunicarse para investigarse y que no vuelva a suceder. Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, ¿no? Cuando lamentablemente pues a veces suceden accidentes mortales, pues ya viene pues la fiscalía, la policía y realizan pues investigaciones del suceso, pues tienen que responder con honestidad a esas digamos autoridades públicas, ¿no? Promover la seguridad de salud y trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de la respuesta en el reglamento interno y la normativa nacional. Obviamente es parte de su obligación. Si tú ves que está incumpliendo a tu compañero, pues, lamentablemente lo tienes que reportar o tienes que conversar con él para que coopere, ¿no? y porque es para la salud de todos. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es parte de la obligación de él y parte de la obligación del empleador. Cuando yo te cambio de trabajo, de un equipo A a un equipo B o de una zona A a una zona B, el empleador tiene la responsabilidad de enseñarte, de decirte cuáles son los periodos significativos, las capacitaciones y todo. Y el trabajador tiene la obligación de pedirlo también, o sea, es de ambos. El trabajador lo pide y el empleador lo tiene que ejecutar sí o sí. Aprobar el reglamento interno y el programa anual de seguridad de salud en el trabajo. Este es del comité o supervisor de seguridad en el trabajo, pues ellos son el ente que tiene que aprobar el reglamento interno y el programa anual de seguridad en salud en el trabajo. Tiene que conocer y aprobar la programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya les he dicho, el servicio lo da el empleador, ¿no? A través de un profesional experto o una persona designada por el empleador. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes, programas y promoción de capacitación del SCT. O sea, el comité
o supervisor de seguridad en salud de trabajo, tiene como funciones eso, tiene que participar en la elaboración, en la aprobación y la puesta en práctica y evaluación de políticas de los planes, programas de promoción. Tiene que promover a que todos los trabajadores nuevos reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre la prevención del riesgo. Todo trabajador nuevo tiene que tener su proceso de inducción. Y una de sus funciones del comité es eso, promoverlo. Lo tiene que exigir, lo tiene que pedir, tiene que participar activamente. Si un trabajador del comité conoce al área donde va a ir digamos, nuevo trabajador, pues ellos tienen que digamos, participar, ¿no? O sea, si el empleador te dice, oye, tú capacítalo porque tienes más experiencia, ya conoces esto, pues va, ¿no? Entonces participan y los promueven. Si no eres tú, pues si no hay ninguno de ahí, pues tienes que pedir al empleador que capacite a ese empleado nuevo para que esté, digamos, preparado e instruido en materia del SCT. Vigilar el cumplimiento de la legislación, obviamente, las normas, reglamentos internos y las especificaciones técnicas de trabajo relacionados con la SCT. Qué importante, ¿no? La función, tiene que vigilar el cumplimiento. El empleador, cuando quiere pasar de vivo, ahí el comité tiene que, digamos, ese es su fin, pues, tiene que estar ahí para que se cumpla. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos, gráficos o relativos a la prevención de los riesgos. Si generamos un nuevo procedimiento porque vamos a hacer un nuevo producto, un nuevo proceso, pues el comité tiene que asegurarse que todos los trabajadores lo conozcan, ¿no? A través de un registro, una capacitación, bueno, ya se ve. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la materia. No hay nada más que decir respecto a eso. Realizar inspecciones periódicas en las diferentes áreas de la organización. El comité participa en las inspecciones, que estos son parte del plan anual que hace la SCT, unas inspecciones periódicas que pueden ser mensuales, trimestrales, dependiendo pues, del área de trabajo o el cambio que estaba sufriendo, ¿no? Y también a veces lo determina el nivel de riesgo que se ha encontrado. Si son medios o bajos, pues las inspecciones no son muy frecuentes. Pero si hay muchos riesgos altos en esa zona, las inspecciones tienen que ser más frecuentes para evitar que los trabajadores incumplan su responsabilidad y que el empleador también la incumpla. Participar en la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, labor del comité. Hacer recomendaciones en materia de SCT y verificar el cumplimiento eficaz, incluidas las semanas de la investigación de los incidentes. Se investiga un incidente o accidente, se determina qué se va a hacer el plan, pues el comité tiene que dar seguimiento a ese plan y velar por que se cumpla en el tiempo y forma. Analizar y emitir informes estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo. En este caso, pues las empresas nuevas pues no tienen personal capacitado. Imagínate, a veces no tenemos obreros pues ni que manejen un Word o un Excel de forma muy prolija. Entonces hacer para ellos informes y eso no es factible o es o no lo pueden cumplir. En este caso, pues el principal responsable es el que da el servicio del SCT, el empleador. Tiene que ayudar, tiene que brindar la facilidad. Si es bien cierto, en algunas entidades públicas no hay ni presupuesto para el SCT, pero el área de recursos humanos es la encargada de facilitar papel, impresora, no sé, esa es la encargada de facilitar. No hay excusa para no hacerlo. Cuando tenemos menos de 20 trabajadores tenemos solo un supervisor, ya no es un comité. Entonces a veces esta persona no está capacitada para esos informes, pero lo tiene que ser el empleador y hacer de conocimiento al supervisor para que lo lea, verifique y que pueda hacer digamos las estadísticas y todo esto pues de forma verídica, ¿no? Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: el accidente mortal o el incidente peligroso de manera inmediata, la investigación de cada accidente mortal, medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido, que se va a hacer dentro de las estadísticas trimestrales de accidentes e incidentes. Todo este comité reporta pues a la autoridad máxima, que puede ser el gerente, en este caso en el municipal es el alcalde, el gobernador. Les reporta pues todo lo que está detallado acá, la estadística y las actividades trimestrales que hace el comité. El número de personas, en este caso vamos a ver ya del comité o del SCT, cómo se constituye.
El número de personas está definido pues de acuerdo en partes, no pudiendo ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros. A falta de acuerdo, el número de miembros de un comité no es menor de 6 en los empleadores con más de 100 trabajadores, agregándose al menos 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales hasta un máximo de 12. El comité del SCT realiza actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ser integrante del CST o ser un supervisor, tiene que ser un trabajador del empleador, tiene que estar en planilla, tener 18 años de edad como mínimo y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto no se cumple pues en muchas empresas porque están implementando recién por primera vez. Esto pues poco a poco se irá mejorando, pero si tenemos a alguien que conozca, pues ese sería un mejor representante. El empleador designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el comité entre el personal, dirección y confianza. Ya el empleador decide, ¿no?, a quién puede poner, ¿no? Que no tiene que ser parte de los trabajadores, sino más que nada de los empleados, ¿no?, administradores, ingenieros, no sé, parte de su personal de confianza, gerentes y demás. Los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes ante el comité, con excepción del personal de dirección y de confianza. Los trabajadores tienen que elegir a sus representantes dentro de ellos mismos, solo los trabajadores. El personal de confianza y el personal de dirección no son parte elegible de los trabajadores, ni tampoco votan para poder escoger a los representantes de los trabajadores. La elección se realiza mediante votación secreta y directa y el proceso está a cargo de la organización sindical mayoritaria, dicen, claro. La que es mayor es la que puede ser la encargada de llevar el proceso de elección en este tipo de comités, ¿no? Cualquiera de los trabajadores puede participar, que no sean empleados ni personal de confianza del empleador. El mandato de representantes puede ser entre 1 o 2 años como máximo. Es recomendable en un principio ponerlo 2 años, porque al principio pues tanto el supervisor como el comité, a falta de experiencia, a veces no saben qué hacer, entonces es mejor tenerlo 2 años para poder enseñarle y que cada vez colaboren más, porque si renovamos cada año es como volver a enseñarles cada año, ¿no? Pero ya es decisión de cada empleado. Los representantes del empleador ejercerán un mandato por plazo que determine. El cargo de miembro del comité de SCT o el supervisor del SCT vaca por alguna de las siguientes razones: vencimiento del plazo establecido, o sea, al término del año, listo, hay que volver a elegir. Inasistencia injustificada, 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas, enfermedad físico-mental que puede inhabilitar, ¿no?, el ejercicio del cargo, o por cualquier cosa que extinga el vínculo laboral, ¿no? O sea, si se rompe vínculo laboral, inmediatamente pues es destituido. En este caso en el comité pues entran los suplentes, y en el supervisor, como no tiene suplente, pues hay que volver a escogerlo. Los cargos lo que había dicho, no son por los representantes suplentes, y en el caso del supervisor SCT debe ser otra vez elegido, ¿no?, lo que habíamos visto, y la convocatoria corresponde al empleador. La convocatoria de CST lo lleva el empleador, pero la que lleva el proceso de elección es el sindicato mayoritario. El comité está conformado por el presidente, elegido por el propio comité, encargado de presidir, dirigir la reunión y facilitar la aplicación de vigencia de los acuerdos. Representa al comité ante el empleador. El secretario, responsable de los servicios del ST, o uno de los miembros del comité elegido por consenso, encargado de las labores administrativas. Los miembros, que son los demás integrantes del SCT. El observador, que puede ser un representante del sindicato mayoritario, podrá participar en las reuniones del comité sin voz ni voto y solicitar información a pedido de las organizaciones sindicales que representa. Es muy importante, sí puede haber un observador. No tiene voz ni voto, pero puede estar ahí. El SCT, pues dentro de su funcionamiento, debe llevar un libro de actas para que cumplan todos los acuerdos. Esto es normal, hay que llevar actas para ver qué se está haciendo, qué no está, y cada reunión debe tener su acta. Debe reunirse de forma mensualmente ordinaria, o sea, de forma obligatoria una vez al mes, y extraordinaria pues para analizar accidentes, o cuando las circunstancias se exijan, por ejemplo un cambio de equipo, un nuevo proceso que implica nuevos peligros. Entonces hay que evaluarlos, pues el comité se vuelve a reunir. Todas se deben realizar dentro de las jornadas de trabajo.
y en forma extraordinaria pues puede realizarse cuando lo convoca su presidente a solicitud de al menos dos de sus miembros, ¿no? O en caso de ocurrir un accidente mortal, también se deben de reunir. El quórum mínimo para sesionar es la mitad de uno más de uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro de los 8 días subsiguientes, el presidente cita una nueva reunión en la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiera. Esto es básicamente formalismo de cómo se reúnen y todo, ¿no? Los acuerdos deben ser adoptados por consenso y no por el sistema de votación. O sea, debe haber un consenso. O sea, todos los miembros deberían estar de acuerdo. Eh, y en caso pues de no alcanzar el consenso y se tiene que sí o sí decidir porque tal vez hay plazos que puedan vencer o cosas así, pues se adopta la mayoría simple, ¿no? En caso de empate, pues el presidente tiene el voto dirimente. Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta, que será sentada en el correspondiente libro de actas. Una copia de esta se entrega a cada uno de los integrantes del comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del empleador. Anualmente el Comité de Seguridad del Trabajo presenta un informe ya completo donde se ven todas las actividades. Dentro de las competencias adicionales puedes solicitar asesoría de la autoridad competente para resolver los problemas relacionados con la prevención de riesgos. O sea, si no hay, digamos, un acuerdo o creen que no están en capacidad de ver un determinado un riesgo, pues pueden pedir en este caso pues a la autoridad competente. Si vemos pues materia de salud, podemos pedir al MINSA que venga, que evalúe y nos pueda ver, digamos, si estamos haciendo bien o mal, ¿no? Solicitar a la autoridad competente la información y asesoría técnica que era necesaria para cumplir con sus fines. Este es obviamente, nuevamente es como digamos, si se traza un plan de evacuación y no se está seguro si se está haciendo bien, se puede contratar un experto para que lo revise, o en todo caso podemos pedir, por ejemplo, ayuda a Defensa Civil, a los bomberos y que nos asesoren un poco, ¿no? Cuando estamos viendo ese tema. Queremos implementar extintores, pues los bomberos pueden venir y asesorar, ¿no? Recurrir a los profesionales con competencia en seguridad, lo que habíamos dicho, ¿no? En calidad de consejeros. O sea, no toman la decisión el profesional, solo recomienda, ¿no? ¿Qué se debe hacer? El comité, el SCT, puede crear comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Sí, puede haber, cuando son empresas muy grandes, pues a veces hay que hacer comisiones técnicas para ver determinadas áreas de la empresa, para que se dediquen a un punto en común y digamos pueden entre ellos, los que conocen más de esa zona o de esa área, puedan evaluar los peligros y ver todo lo que respecta en materia de SCT. Del servicio, ahora de lo que da el servicio el empleador de seguridad y salud en el trabajo. Vemos que deben identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar del trabajo, vigilancia de los factores de medio ambiente de trabajo y las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamiento, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. Si el empleador provee pues un comedor, pues el servicio debe monitorearlo, ¿no? Que esté higiénicamente limpio, bien iluminado y esas cosas. Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño del lugar de trabajo, sobre la selección. En este caso, por ejemplo, si tenemos un ingeniero que se dedica a la seguridad y salud del trabajo, pues él va a asesorar en cómo se podría diseñar el lugar de trabajo, el mantenimiento de los sistemas de seguridad y salud del trabajo. Aunque no es parte del comité, pues el servicio de seguridad de trabajo pues da ese asesoramiento. También puede asesorar sobre la elección del equipo, de la maquinaria y sobre las sustancias utilizadas en el trabajo, ¿no? Asesora, toma la decisión el comité. Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas de la evaluación de nuevos equipos en relación con la salud. Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo, de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. Pues el servicio puede decirte que acá usamos un respirador P100, acá un respirador P300, un guantes de hule, un guantes de cuero, o sea, va asesorando en qué se podría hacer. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo, siempre debe estar revisando qué se puede hacer, y el fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. Entonces, cuanto más rápido se adaptan,
los trabajadores están menos expuestos a peligros pues, en materia del SST. Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional para poder digamos reinsertar a algún trabajador accidentado, colaboración en la difusión de informaciones y formación de educación en materia de salud, higiene de trabajo y seguridad, puede ser parte capacitante, o sea, el Servicio de Seguridad de Salud y Trabajo capacita, ¿no? Y ayuda para que se difunda ese tipo de informaciones. La organización de los primeros auxilios y la atención de urgencia son sus funciones. La participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Claro que sí tienen que participar, porque si no, no cumplen su función del Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo. La evaluación inicial de estudios de línea base. Entonces, acá ya vemos de la planificación y de la aplicación. Una vez que ya tenemos el comité y queremos implementar, pues ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una evaluación inicial o estudio de línea base. Tenemos que ir a ver el trabajo y hacer como una primera inspección, cómo está y qué podemos mejorar, o sea, en qué estado está el punto inicial. Esto es muy recomendable porque nos ayuda a saber de dónde estamos partiendo y qué podemos hacer ahora para mejorar, ¿no? Establecer los objetivos para el logro de los resultados, considerando además dentro de la gestión de riesgo medidas de identificación, prevención y control, mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia, adquisiciones y contrataciones, el nivel de participación en los trabajos y su capacitación. Todo de aquí muy importante. Primero, ¿qué se debe hacer para identificar y prevenir y controlar los riesgos? Identificar peligros, prevenir y controlar los riesgos. La mejora continua de los procesos. Obvio, como hemos dicho, el fin de esta ley es siempre mejorar, siempre cada vez más seguros los trabajadores. La gestión del cambio. ¿Qué hacer cuando algo cambia? Cambia un puesto, una habilidad, cambia el área de trabajo, nos mudamos a otra zona, todo eso, o sea, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo son los pasos a seguir? Esa es la gestión del cambio. La preparación y respuesta a situaciones de emergencia. Obviamente, cuando hay casos de incendio, podemos tener esta brigada y este tipo de cosas. O si no, pues si no tenemos brigada, pues qué hacer en caso de incendios, planes de evacuación y demás. Adquisiciones y contrataciones. Esto es muy importante porque cuando se va a adquirir algo o contratar a alguien, pues tiene que participar el comité en el sentido de evaluar qué cosas se debe adquirir. Lo que les había dicho, el ejemplo, por ejemplo, de la silla, ¿no? Por una sala de capacitación. El comité debe participar y recomendar, ¿no? Acá no va una silla de plástico, tiene una silla de esta manera, de este material, para que se sientan cómodos y demás. Si se va a contratar un servicio de comedor, pues participan el comité y ve pues a qué comedor, si tiene reputación, los controles sanitarios y demás. El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación, qué tanto se les va a consultar y cómo se les va a capacitar. Dentro pues, de la planificación y aplicación del ST, los objetivos tienen que ser medibles, específicos y apropiados. Deben poderse medir, tienen que tener pues número, ¿no? Si no se puede medir, pues no sabemos si estamos cumpliendo o no. Específicos, debe ser sobre algo en común, sobre, digamos, reducir pues no sé, los incidentes en el área no sé, de cocina de un restaurante o en el área de lavado. Deben ser muy específicos, ¿no? Para poder medirlos de forma apropiada. Y apropiados porque no deben ser pues fuera de la realidad. No voy a pedir reducir pues de 100 incidentes que tenía a 1, ¿no? O sea, es demasiado, no es apropiado. Bajar gradualmente sería lo más apropiado, cosas coherentes. No puedo pedir pues que digamos en ciertos lugares se construya cierto tipo de infraestructura que la empresa no esté en condiciones de proveer porque no hay, digamos, una liquidez y se tienen que ver pues otros métodos, o sea, tienen que ser apropiados. De la planificación y aplicación del sistema de gestión, la documentación que debe exigir el empleador es la siguiente: es la política de objetivos en materias de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control, el mapa de riesgo, la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Los registros obligatorios.
obligatorios, o sea, se tienen que llevar. Es aquí donde la mayoría de los sistemas que implementan las pequeñas empresas no cumplen, no llevan registro. Y de estos registros es lo que te audita la autoridad pública. La SUNAFIL viene y te pide esto, el registro de accidentes de trabajo, te pide el registro de exámenes médico ocupacionales, el registro de inspecciones. Cuando ha aparecido pues ahora la pandemia, el COVID, ha habido mucho más registros que tener, que no que no saltan que no salen fuera del contexto de esto. Por ejemplo, registro de equipos de seguridad de emergencia. En lo que es el COVID te piden un registro de cada cuánto les estás renovando los implementos para contrarrestar esta emergencia sanitaria. Puede ser pues, los guantes de hule, la mascarilla y todas esas cosas. Están dentro de los registros de equipo de seguridad o de emergencia, ¿no? Los registros de inducción y capacitación. Debes recibir por lo menos 4 capacitaciones al año de los trabajadores, un mínimo. Un registro tiene que recibir una capacitación al momento de ingresar, que se llama una capacitación de inducción, y un registro de auditorías, o sea, cada cuánto tiempo uno mismo se audita o se audita por terceros para ver si su sistema se está cumpliendo o no. Tiene que haber una auditoría. En la nota, pues en el caso de micro y pequeñas empresas que no, o entidades que no realizan actividad, el Ministerio establece pues un sistema simplificado de documentos y registros. Pero todo lo que está acá mostrado no es muy difícil de llevar. Tal vez las estadísticas, ¿no? Porque necesita un personal un poquito que conozca, pero para eso está el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo se conservan los registros? Enfermedades ocupacionales por un periodo de hasta 20 años, los registros de accidentes de trabajo peligrosos por 10 años, los demás registros por un periodo de 5 años, posterior a su suceso, o sea, si yo le doy la bota este año, una simplemente seguridad, lo tengo que tener hasta 5 años. Para la exhibición a la que hace referencia el artículo 88 de la ley, el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 12 meses. O sea, digamos que dentro de un archivo actual no puedo tener todos los de los 5 años acumulados, sería inmensamente grande. Entonces lo que puedo hacer es tener de los últimos 12 meses del último año, y cuando ya pasan su antigüedad pues lo mando al archivo, a un archivo mucho más grande donde ya tengo pues de los 5 o 6 años atrás que voy a acumular. Obviamente se llaman pues archivos activos, y los pasivos son aquellos que acumulan, ¿no? Pueden ser en tanto en físico o digital, ¿no? Podemos tener en físico y respaldo en digital, lo podemos escanear y guardar pues, en unidades, 2-3 copias de seguridad, ¿no? La planificación en situaciones de emergencia, el empleador debe garantizar la información en los medios de comunicación interna, la coordinación necesaria a todas las personas en situación de emergencia de trabajo, para eso son los simulacros, proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia. Tenemos que, o sea, si ocurre pues un derrame, ¿no?, de petróleo, tenemos que comunicar pues, a la población y a todas las autoridades, ¿no? Ofrecer servicios de primeros auxilios, asistencia médica de extinción de incendios y evacuación de todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. Obviamente ante una emergencia pues hay que atender al personal. Ofrecer información y formación pertinente a todos los miembros de la organización en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención en situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta. Totalmente, digamos que implica todo. No solo los informo, sino los formo para que sepan cómo salir, cómo actuar en el plan de seguridad a todo nivel, empleados, jefes, gerentes, trabajadores, todos, ¿no? Hasta el personal de seguridad, si es un subcontratista, pues también ellos tienen que saber qué hacer en las situaciones de emergencia, ¿no? Y llevar simulacros periódicos. Las consideraciones en el proceso de compras: identificar, evaluar, incorporar aspectos relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relacionadas con el cumplimiento por parte de la organización de los requisitos del SCT en materia de salud. Obviamente, cuando voy a comprar algo nuevo, como el mismo ejemplo anterior, voy a comprar una silla para la sala de capacitación, pues todo este proceso se tiene que realizar. Ahora, si yo voy a arrendar un equipo, pues tengo que ver qué equipo, la antigüedad y demás, ¿no? Como voy a arrendar una camioneta, hay que ver si tiene su SOA, tiene su revisión de mantenimiento y todas esas cosas. A eso se refiere, ¿no?
Identificar las obligaciones y requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición. O sea, si la otra empresa está cumpliendo o no está cumpliendo la ley. Voy a contratar una empresa prestadora de servicios de comedor, pues tengo que ver que cumple con todas las obligaciones, ¿no? Tener su carnet de sanidad, todos los trabajadores tienen que estar debidamente capacitados, para las funciones que van realizando antes de adquirir los bienes o los servicios. Por ejemplo, si voy a adquirir un bien, no sé, un material, un concreto, un fierro, pues verificar que cumpla con las especificaciones de seguridad que yo estoy buscando o que la empresa está buscando. Adoptar disposiciones para que se cumplan dichos requisitos. Obviamente tenemos que, ¿a qué se debe adoptar disposiciones? Pues tenemos que reglamentarla para que se cumpla. La evaluación del sistema de seguridad, indicadores, investigación de accidentes, resultados y supervisión técnica. La acción para la mejora continua, revisión por lo menos de una vez al año y las conclusiones del examen realizado por el empleador debe registrarse y comunicarse. Aquí a las personas responsables de los aspectos críticos pertinentes del sistema de gestión, que son los que van a adoptar las medidas, al comité o supervisor de seguridad de trabajo los trabajadores. Generalmente esto se da pues cuando hacemos el informe anual, es donde se revisa, ¿no? Cómo está el sistema, está funcionando, ¿no? Y comunicar pues no solamente al comité y al supervisor, sino también a los que deban tomar las acciones para corregir procesos que pueden llegar a mejorar todo nuestro sistema de gestión. Todo empleador informa al ministerio qué cosa: los accidentes de trabajo mortal, los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores, cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica de los trabajadores suscitada en el ámbito laboral, bien sea propio de contratistas o subcontratistas bajo su responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo un personal de seguridad contratado, me tengo que asegurar que ellos reporten sus accidentes, y si no lo hacen, yo lo tengo que hacer como contratista. Entonces no puede eximirme de esa responsabilidad. Los incidentes peligrosos, bien claro, no los incidentes leves. Si se ha caído, se ha golpeado un moretón y se fue a descansar ese día, pero al día siguiente está trabajando, pues no entra en esa categoría, eso no se informa. Lo que se informa es los incidentes peligrosos, aquellos donde ya el trabajador ya se ausenta si se ausenta por un día, ya está considerado incapacitante y hay que comunicar, ¿no? Ahora tenemos de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, los centros médicos asistenciales que atienden al trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas, a las que se ajusten a la definición legal de estas, están obligadas a informar al MTP. Si yo llevo a mi trabajador, pues no sé, a atender alguna posta, un centro de salud, pues ellos están obligados a informar al MTP. En el caso de accidentes de trabajo, enfermedad ocupacional o incidentes peligrosos que afecten a los trabajadores independientes, la notificación está a cargo del mismo trabajador o de sus familiares en el centro asistencial. Más claro no puede ser. La notificación a que se refiere en el artículo 82 de la ley debe realizarse en los plazos siguientes. El empleador, para accidentes mortales, muertes por enfermedad ocupacional o incidentes peligrosos, dentro de un plazo máximo de 24 horas. Centro médico asistencial, público, privado, militar o de seguridad esencial, los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, y las enfermedades ocupacionales dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Se considera cumplida la obligación de comunicación establecida en el artículo 83 cuando se trata de enfermedad profesional y accidente de trabajo no mortal, con la exhibición del registro de enfermedad ocupacional y de accidentes de trabajo a la inspección del trabajo. Las entidades empleadores deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa del trabajo. Más claro no está. Acá tenemos que tener un registro de todos los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales que puedan haber ocurrido, y tienen que ser exhibidos pues de acuerdo a la inspección que pueda hacer la autoridad administrativa. La investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolores y enfermedades deben permitir la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión y salud del trabajo y estar documentada.
Si descubrimos pues que hubo un error en el sistema de gestión de seguridad para determinado accidente, debe estar documentada y señalar la deficiencia. Eso es mejora continua, el famoso hacer y verificar, que luego hacemos para actuar. Estas investigaciones de los accidentes de trabajo ocupacionales o incidentes peligrosos deben ser realizadas por el empleador, el comité y o supervisor de seguridad en salud de trabajo, con el apoyo de personas competentes y la participación de los trabajadores y sus representantes. Cuando son pues, accidentes incapacitantes que pueden llevar al trabajador más de 24 horas ausente, ya debe hacerse una investigación y tienen que estar presentes pues, todos los que señalan aquí, ¿no? Enfermedades ocupacionales igual, ¿no? Si tal vez muchos están lastimando la mano por un evento muy repetitivo, pues hay que ir a investigar y ver qué se puede hacer. De las inspecciones, el sistema de inspección de trabajo es responsable de ejecutar las acciones de fiscalización necesarias para cautelar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de este tema. En empresas más grandes, pues el sistema de inspección del trabajo suelen ser personas ajenas al comité, ¿no? Para que, digamos, no sea contradictorio que ellos mismos se auditen o se inspeccionen. Entonces son otros y van a inspeccionar. En caso de una pequeña empresa, pueden hacerlo ellos mismos o tal vez pedir la ayuda pues, de otro trabajador, la participación o inclusive la contratación de un ente externo, ¿no? Los resultados de las inspecciones serán remitidos a los consejos nacionales y regionales del SCT y pudiesen ser remitidos al Ministerio Público si la Inspección de Trabajo así lo considera conveniente, ¿no? Las actuaciones de inspección tienen su origen en alguna de las siguientes: por orden de las autoridades competentes del MTP, decisión interna del sistema de inspección de trabajo, solicitud fundamental de otro órgano del sector público, por denuncia de algún trabajador también, es importante, por iniciativa de los inspectores de trabajo cuando en la actuación que sigan durante una orden de inspección conozcan hechos que puedan ser contrarios al ordenamiento jurídico en materia de SCT. Esto pues, digamos, si vienen a revisar tu registro, tu plan COVID y ven que no lo estás cumpliendo, pues pueden pensar en revisar ya todo tu sistema de gestión. A petición de los empleadores y trabajadores, así como de las organizaciones sindicales y empresariales. Un sindicato puede pedir que el Ministerio de Trabajo envíe pues, a alguien para inspeccionar y fiscalizar. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Indemnización por Daño en la Salud, la imputación de la responsabilidad del empleador por incumplimiento de sus deberes de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del cumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, pues, si el empleador no ha cumplido con su norma de seguridad en el trabajo, pues hay una indemnización de por medio. Esto es muy importante. Cualquier cosita como fracturas, pérdida de, no sé, de una uña o cosas así, y tú hayas incumplido las normas del cumplimiento de la SCT, puede ser materia pues de una indemnización a los daños de la salud del trabajador. Cuando la inspección de trabajo constate el incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo, el inspector debe acreditar que dicho incumplimiento ha originado el accidente del trabajo o enfermedad profesional, consignando ello en el acta de infracción. Culminado el procedimiento sancional, el expediente se remite a la Dirección General de Inspección del Trabajo para la determinación del daño. Todo esto con el fin pues de proteger al trabajador. Uno no quiere pues que sea accidente, ¿no? Pero si en caso se da y tú como empleador no has cumplido, pues te toca indemnizar. Ahora, si el trabajador ha incumplido él en sus funciones, por ejemplo, haber operado un equipo sin autorización, ya entra ahí a un debate en responsabilidades y demás, ¿no? Propias de juicios. Vamos a ver ahora en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Son cosas acá hay bastante ley, entonces vamos a tratar de pasar rápido para no hacer muy largo esto. Lo que queremos pues que al final de esta clase pues conozcan los principales requisitos legales generados en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19 y tomar un poco de conciencia de la necesidad de mantenerse informado en los canales oficiales sobre los requisitos día a día que se van generando en esta emergencia sanitaria, ¿no? Esto que estamos terminando, ya hemos pasado tal vez los momentos más críticos, pero
pero eso no determina a que las leyes no estén vigentes y que estén cambiando. Como definición, pues tenemos al coronavirus, una gran familia de virus que causa enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, ¿no? El SARS es este COVID, este SARS-CoV-2. Ya tuvimos un SARS-CoV-1 que no era pues tan, digamos, tan contagioso como este. Tenemos al COVID-19, que es una cepa no identificada previamente en humanos que se propaga de persona a persona a través de gotitas o partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar. Eso quiere decir que puedes contagiar si mantienes contacto físico con una persona infectada. Pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo del área geográficamente extensa, es la propagación mundial de una enfermedad. ¿Qué es un estado de emergencia? Quiere decir que mientras dura el estado de emergencia quedan restringidos los derechos de reunión libre, reunión de libre tránsito y fuera del territorio peruano en horarios que puedan variar de acuerdo a cada departamento. Esta decisión está amparada pues, por el capítulo 4 de la Constitución Política y demás, ¿no? Los ciudadanos solo podrán trasladarse a su centro laboral con un pase si trabajan. Todo esto era pues en un inicio no tenían que tener su pase, trabajaban pues, en salud, banco, farmacia, ¿no? Eso ya pues, ahora se ha quitado, pero es bueno enmarcarlo porque para que se vea cómo se trató de mitigar esto, ¿no? La inmovilización social obligatoria, que fue una medida restrictiva de aislamiento social. En un principio pues creo tuvimos de 6 de la tarde hasta 4 de la mañana, luego bajaron a 8 y ahora tenemos desde las 11 hasta las 4 de la mañana y eso es pues, para reducir pues digamos la concentración de las personas, ¿no? Los domingos no se podía salir, ¿no? Antes, ahora ya está permitido, no permiten todavía la movilidad personal, solo la movilidad pública. Y poco a poco pues vamos saliendo de esto, ¿no? Esto pues de que solo una persona podía salir a comprar fue al principio, no se llevó muy bien, no lo cumplíamos muy bien y pagamos pues los platos rotos, algunos más que otros. El trabajo remoto que se implantó con esto pues no se tenía antes, no muchas empresas tenían el trabajo remoto, tal vez hasta ninguna. Entonces todo esto genera pues un nuevo punto de vista porque hay que ver los peligros, ¿no? Riesgos de ese trabajo remoto, aunque esté en su casa también. Entonces esto lo vamos a ver más adelante, la ley señala específicamente eso, ¿no? El responsable de seguridad de salud de trabajadores, profesionales de salud, otros del servicio de seguridad de salud en trabajo que cumplen con la función de gestionar la vigilancia de los salud de los trabajadores en el marco de la ley, tienen entre sus funciones prevenir y vigilar contra los riesgos del COVID. ¿Quién? Tu servicio de seguridad y tu comité de seguridad, todos ellos también tienen las funciones de prevenir y vigilar el riesgo de COVID. Esto fue un poco contradictorio y causó muchos problemas en muchas instituciones porque no tenían instituido su servicio de CT. Inclusive hay algunos que sacaron su permiso de reapertura de sus empresas y la ley dice que lo tiene que firmar o el supervisor de seguridad de salud en trabajo o el comité. Y si no lo tienes, ¿quién lo firma? Entonces ahí fue todo un problema para algunas empresas que tuvieron que implementar recién, muchos municipios que no lo tenían implementado recién implementar, algunos a la carrera, unos mal, y todo eso pues puede traer problemas a la exposición de los trabajadores. Profesional de salud es aquel que cumple con la función de gestionar y realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, de acuerdo al anexo 1 de esta ley, ¿no? La mascarilla quirúrgica descartable es un dispositivo médico desechable que cuenta con una capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o la garganta. La mascarilla comunitaria, un equipo de barrera generalmente de tela, es reutilizable que cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la resolución ministerial, bueno, la número 135 de 2020, ¿no? El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, unidad orgánica del Instituto Nacional de Salud, INS, encargados de desarrollar y difundir la investigación
y la tecnología, proponer políticas y normas de prestar servicios altamente especializados en el campo de la salud ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas. Es la que se encarga de la administración del registro y del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, el CIS-COVID, así como la fiscalización posterior. Esto es muy importante, ahí se va a encargar de fiscalizar posteriormente. Si te han dado, digamos, el permiso y tal vez lo hiciste mal, puede ser que tú digas, ya me aprobaron y me salvé. No, eso no implica que no te fiscalicen después. Bueno, en el contexto pues de la emergencia sanitaria, pues hay una página, ¿no?, que es Normas COVID-19 del Diario Oficial Peruano, y ha generado más de 100 nuevas regulaciones, decretos, normas técnicas y demás, ¿no? Es importante siempre estar revisando eso cada cierto tiempo y ver qué es lo que puede estar cambiando y qué es, o cuáles son los requisitos pues que hay que cumplir, ¿no?, como empresa. La resolución ministerial 055 pues aprueba la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. Establece los canales oficiales acerca de la prevención y medidas concretas respecto al COVID. Tenemos ahí unos links que pueden ver. Dentro de esta resolución ministerial 055 pues podemos ver que recomienda las siguientes acciones del empleador. Dice acá bien claro: quien haga las veces de recursos humanos en conjunto con el comité o el supervisor debe elaborar el plan comunicacional, preparar y difundir mensajes sustentados en la información oficial, poner a disposición material higiénico apropiado y suficiente para adoptar los protocolos de limpieza, promover prácticas saludables difundidas por el mismo. Ahí está pues lavado de manos, el distanciamiento social y esas cosas. ¿Qué más debe hacer? Medidas de control. Los trabajadores resfriados que pudieran haber estado en contacto con personas infectadas deberán llamar al centro SU al 113, evaluar la relevancia de que los trabajadores realicen viajes de conmoción y asegurar que tengan información suficiente sobre las medidas de prevención, facilitar a los trabajadores acceso a los centros de salud si presentan los síntomas. No le voy a decir no ven a trabajar aunque sean así enfermos, tienen que ir a tratarse primero si son personas digamos que presumen haber estado expuestas. Se recomienda tomar las siguientes acciones por parte de los trabajadores. ¿Qué cosa? Cumplir las medidas de prevención, ¿no? Tienen que cumplir. Si te dice usa mascarilla, la tienen que usar. Ya, este es totalmente obligatorio, ¿no? Tienen que proceder de forma responsable. En relación a la organización de trabajo, pues acciones de control ante personas sospechosas diagnosticadas con COVID. O sea, ¿qué vamos a hacer con las personas de un COVID? Establece pues este artículo cómo se va a proceder desde el punto de vista laboral con estas personas. Posteriormente han surgido otras medidas normativas que no son objeto del tema que nos ocupa, pero tenemos que ver qué se debe hacer con estas personas, ¿no? Entonces el empleador debe ver qué debe hacer, no aislarlo. Algunas empresas pues antes de subir aislaban a su personal 14 días, si no presentaban síntomas recién subían al área de trabajo. Esto es para las empresas mineras, ¿no?, las grandes. Las acciones que pueden ser acordadas entre los trabajadores y empleadores: modificación de turnos, licencias, acciones que permitan optimizar la seguridad y salud en el trabajo. Pueden modificar los turnos y qué se puede hacer y qué ya no se puede hacer, ¿no? Es así de simple, ¿no? Eso es lo que tienen que ver. El teletrabajo debe ser acordado por escrito, ¿no? Tenemos una guía en el anexo 1 de esta resolución ministerial. Lo pueden ver, más o menos un formato. Pueden modificarlo, pero tienen que mantener más o menos la misma estructura. Y otros aspectos importantes es que deben permitir el ingreso de representantes del Ministerio de Salud. Esos tienen que entrar a revisar y tienen que ver que si están cumpliendo o no están cumpliendo digamos con los protocolos, ¿no? Y ante riesgos de situación de riesgo y propagación, digamos que todo tu personal se infecta o ya está infectando muchos, pues tienes que comunicar al ministerio y a las autoridades correspondientes. Tenemos el decreto supremo 010 que desarrolla disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto en el decreto de urgencia, y el decreto de urgencia que establece medidas excepcionales temporales para prevenir la propagación del COVID. En el artículo 5, la comunicación del empleador debe contener las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables y otros aspectos relativos a la prestación de servicios a las partes estimen necesarias. La comunicación puede ser de un soporte físico, digitales, correo electrónico. Esto es muy importante, porque los papeles pues pueden transmitir el virus si uno lo agarra y demás, entonces mejor un correo electrónico. Otros análogos se refiere pues a una llamada telefónica y esas cosas, ¿no?, que permitan la constancia de una comunicación individual.
El artículo 6, en caso del empleador pone en funcionamiento sistemas de plataforma aplicativos informáticos distintos a los utilizados por el trabajador con anterioridad y que requieren capacitación, el trabajador deberá participar del programa de capacitación a través de los mecanismos que habilita el empleador. Si te voy a capacitar por Zoom, tienes que asistir por Zoom. O si te voy a capacitar por cualquier plataforma, ¿no?, web, tiene que asistir el empleador siempre y cuando, perdón, el trabajador siempre y cuando pues sea algo nuevo, ¿no?, que él no haya utilizado. Entonces, digamos, nunca utilicé el Zoom, pues lo tengo que capacitar para que utilice eso y todas esas demás. Y el empleador capacita y el trabajador tiene la obligación de participar. En el artículo 8, pues el empleador debe informar al trabajador a través de un soporte físico o digital que permita dejar constancia de su debida comunicación, las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad del salud de trabajo que deberá observar durante la ejecución del trabajo remoto. En otras palabras, si va a trabajar en su casa, pues yo le tengo que señalar que debe ser un área, le puedo decir que tiene que ser un área pues un poquito, digamos, cómoda para él, sentarse en una buena silla, con buena iluminación, ¿no?, de requerir. O sea, las condiciones que yo necesito para ese trabajo remoto se las debo comunicar para que el trabajador acondicione, ¿no?, de la mejor forma posible donde va a estar. Especificar el canal a través del cual el trabajador podrá comunicarse sobre los riesgos adicionales que identifique. En otras palabras, si señala pues que puedo tener algún tipo de riesgo o peligro que identifique el trabajador, decirle te comunicas con tal persona a través de tal WhatsApp, de tal número, de tal correo. Entonces yo señalo pues los medios de comunicación. La comunicación al empleador sobre la ocurrencia de un accidente de trabajo puede también ser realizada por cualquier persona con quien el trabajador comparte su domicilio y lugar del aislamiento domiciliario. O sea, si ha sufrido pues un accidente, o sea, una caída en su casa, algo así, pues puede comunicarlo también pues, su pareja o alguna persona que esté viviendo con ellos, ¿no? La priorización de grupos de riesgo. Esto está bien claro. El empleador está obligado a priorizar la aplicación del trabajo remoto aquí a los mayores de 60 años, ¿no?, y a los que presenten factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares. Todos ellos deben ser la prioridad para darles el trabajo remoto. Y como verán, pues ser mayor de 60 años implica que tal vez no estés tan familiarizado con la computadora, y eso implica una ardua labor de capacitación de parte del empleador para que el desempeño sea, pues digamos, lo recomendable, ¿no?, para que su trabajo sea satisfactorio. Corresponde a la oficina de recursos humanos del empleador o a quien haga sus veces identificar a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo indicado. ¿A qué se refiere esto? Pues el recurso humano tiene que identificar. Si tu empresa es pequeñita y no tienes área de recursos humanos, lo tiene que hacer, pues, no sé, el dueño, el mismo, porque no hay otro personal, o la contadora, o el administrador, no sé. Alguien a que haga de sus veces tiene que señalar quién es su grupo indicado, así sea una sola persona. Las disposiciones complementarias transitorias, pues las infracciones muy graves en el marco de esta emergencia y emergencia sanitaria constituyen infracciones administrativas muy graves. Las siguientes: disponer y exigir o permitir el ingreso de permanentes personas para prestar servicios en trabajo cuya actividad no se encuentra aceptada en el estado de emergencia. En otras palabras, si yo vendo, bueno, hace unos meses, si yo vendo mi ropa y llevaba a mis trabajadores para vender ropa, al no ser considerado dentro de las actividades exceptuadas, pues son faltas graves, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no hay autorización para que funcionen todavía las discotecas. Entonces, llevarlos o disponer o exigir o permitir, dice, o sea, si mis trabajadores vienen y me dicen, no, yo quiero trabajar, no importa mi responsabilidad, bien clara acá dice permitir. Si tú lo permites, ya estás en falta. Incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para los trabajadores considerados en el grupo de riesgo. Obviamente, pues no, si yo estoy haciendo trabajar a personas con hipertensión, mayores de 65, y no les doy la facilidad de trabajo remoto, puede causar mejor dicho, no es que puede, son llamadas faltas muy graves. Disponer e exigir el ingreso permanente a centros de trabajo cuya actividad, ¿no?, para que las labores no sean estrictamente dentro del ámbito de la excepción. Lo que habíamos visto, incumplir con el trabajo remoto para las personas de alto riesgo,
Tenemos la resolución ministerial la 072, la guía para la aplicación del trabajo remoto. En su punto 5, pues los factores a considerar para establecer el trabajo remoto, determinar quiénes pueden realizar el trabajo remoto de acuerdo a la naturaleza de su operación, de las herramientas a ser utilizadas, priorizar los trabajadores considerados dentro de los grupos de riesgo, analizar los riesgos de contagio al no aplicar el trabajo remoto, por ejemplo, durante el transporte. Esto es muy importante. En el transporte también puede haber contagio, entonces tenía que ver su separación y demás cosas. Considerar las cosas del anexo guía 1 para mayores detalles, ¿no? Que está acá dentro de la resolución, que también vamos a anexar como material. ¿Qué establece en el punto 8? No puede aplicarse trabajo remoto a personas con descanso médico, por ejemplo, por el COVID, o que estén por descanso médico, no sé, es que el descanso médico es una ausencia ya del trabajo, no porque esté en su casa lo voy a hacer trabajar. Si él tiene descanso médico, sea por otro tipo de enfermedad, fractura o cualquier cosa, ya tiene un papel de descanso médico, no lo puedo aplicar trabajo remoto hasta que salga del descanso médico, hasta que se le dé de alta, por así decirlo. El 9. El empleador debe comunicar mediante cualquier medio físico o electrónico el lugar de trabajo, remoto, los medios, condiciones y recomendaciones para la seguridad en el trabajo, incluyendo las medidas del trabajo, debe observar para eliminar reducir riesgos más frecuentes, ¿no? O sea, decirle, si vas a trabajar, oye, primero, no, digamos, no comas al lado de tu computadora, algo así, ¿no? O ubica bien, el área de enchufe debe estar bien protegida, la zona eléctrica, si ese es el trabajo remoto, ¿no? Decirle, pues no trabajar más de, no sé, 3, 4, 5 horas continuas, porque puede problemas lumbares, de cuello, son esas consideraciones que debe comunicar el empleador. ¿Qué deben hacer los trabajadores? Pues cumplir todas las medidas y condiciones de seguridad en hacer un trabajo informado por el empleador y participar en los programas de capacitación, ¿no? O sea, primero cumple lo que te dice, y ahora si hay algo nuevo y te van a capacitar, pues tienes que participar, está tu obligación. Adicionalmente, pues la guía establece que el trabajo remoto está sujeto a fiscalización laboral y que situaciones son consideradas infracciones muy graves, las mismas indicadas en ese decreto, en el decreto supremo 010, ¿no? Que significa que nos pueden fiscalizar el trabajo remoto. ¿Cómo está haciendo el trabajo remoto nuestro personal? Si le has informado o no le has informado de los peligros y riesgos. La resolución ministerial 377, que establece el plan para el registro del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, así como la fiscalización posterior, bien claro, fiscalización posterior. No significa que porque te aprobaron tu plan ya estás libre, no, te pueden ir a revisar. Tenemos en su artículo 2 quiénes son las que deben registrar. Todas las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades tienen que registrar su plan, es obligatorio. El registro del plan se hace de forma digital y automática. Dicho registro se encuentra sujeto a fiscalización posterior. Bien claro, no puede estar, ¿no? Fiscalización posterior. El plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase. Si por ejemplo era solo delivery, pues delivery metí al plan. Ahora voy a atender la mitad de mi capacidad en un restaurante, pues la vuelvo a colocar la mitad de la capacidad del restaurante, ¿no? O sea, ¿qué debería, o sea, si hay algo nuevo que tengo que añadir, pues se tiene que actualizar. Verificar, en el artículo 3 de la RM 377, verificar la existencia de campos obligatorios no llenados, información falsa o no auténtica vinculada con la seguridad. Si tú dices que tienes 5 trabajadores y luego tienes 10, pues te van a suspender o cancelar el registro de tu plan, con lo cual ya no puedes trabajar, ¿no? Entonces tiene que ser verídico. La obligación de comunicar el plan a todos los trabajadores. Esto ya lo habíamos visto. Las personas jurídicas se autorizan y manifiestan el plan a todos. Todos tienen que tener. ¿Y eso qué implica? Registro. Tiene que haber un registro que hagas comunicar el plan. No solamente decir, ya les dije y punto. No. Tiene que haber un registro, dice, ¿no? Muy bien. Tiene que remitir, dice bien claro, dentro de 24 horas siguientes, un plan, una copia para todos los trabajadores. 24 horas. Es muy importante la fecha ahí en tu registro. Sin perjuicio de lo anterior, Censopas establece un mecanismo de acceso al plan para todos los trabajadores que lo soliciten. Obviamente no todos podemos ver, pero eso no implica que no, ahí lo puedes ver y yo no te doy. No, te le tienes que dar el empleador dentro de las 24 horas.
En la resolución ministerial 448 aprueban el documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID. En el artículo 1 pues aprueban el documento técnico para el control de salud de trabajadores con riesgo de exposición al COVID, o sea, para todos los que están trabajando. El objetivo de esta resolución ministerial 448 es establecer los lineamientos para la vigilancia y prevención del COVID, del SARS-CoV-2. Los objetivos específicos es establecer lineamientos, ¿no? O sea, cómo se va a vigilar esto a todas las personas que realizan actividades durante la pandemia. Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo, garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adaptadas para evitar la transmisibilidad de COVID-19. El ámbito de aplicación es todas las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas, las entidades del sector público, el personal con vínculo laboral y contractual al sector público y privado según corresponda. Disposiciones específicas que estos lineamientos se aplican a todos los centros de trabajo diferentes de los sectores económicos o productivos, a las instituciones públicas y privadas para el inicio de sus actividades y para quienes vienen realizando la prestación de los servicios. El registro de denuncias. El Censo-Paz entonces coordina con la Oficina General de Tecnologías de Información y Investigación para la creación de un aplicativo informático para el registro de denuncias, ¿no? Esta ley se basa en eso. Entonces, la existencia de información falsa o no auténtica vinculada a la seguridad en el salón de trabajo, para la misma, que no está conforme con los lineamientos para la vigilancia, lo que es tomado en cuenta para efectos de fiscalización posterior. Entonces un trabajador puede denunciar ahí que no estás cumpliendo con la entrega de las mascarillas, y eso puede ser motivo pues de sanciones y que te anulen el plan y todo eso, ¿no? Cualquier otra información que considere que en el marco del estado de emergencia COVID a causa de la pandemia exponga su vida y salud, puede denunciar ahí el trabajador. Tenemos lineamientos preliminares. Previo al inicio de toda actividad, el empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar, o sea, no es que inicio y lo implemento, no. Antes de eso, hago una desinfección, pongo botes de alcohol, lavamanos y todo lo que me piden, ¿no? En todo centro laboral, a través del servicio del SCT o el que haga de sus veces, debe elaborar el plan de vigilancia. Ya, eso ya sabemos. ¿Quieres iniciar? Tienes que tener tu plan. Muy bien. Y debe ser remitido al CCT o SCT según corresponda para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas. ¿Están escuchando? Entonces, yo elaboro el plan y le tengo que dar al comité o al supervisor. ¿Para qué? Para que lo aprueben. Entonces, los que no tenían implementado, ¿cómo han hecho? Pues no lo han aprobado, lo han presentado así nomás. Y ahí viene el problema en la fiscalización. Entonces, esto es un punto que si no lo has hecho tienes que corregir. Toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentren incluidos dentro del decreto supremo, ¿no?, podrá cumplir con la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado de chequeo. Es en el anexo 6. Bien, acá tenemos, ¿qué más? A ver, ¿dónde me he quedado? Se ha movido esto. Un momento. Ya. Tenemos aquí los lineamientos. Dentro de los lineamientos preliminares, el plan debe incluir una guía breve de actividades o acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos establecidos. ¿Qué debe tener el plan? Número de trabajadores, la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al COVID, o sea, quiénes son, clasificarlos en muy alto, alto, mediano o bajo. Las características de vigilancia, de prevención y control del riesgo de exposición, o sea, cómo se debe controlar, mascarillas, alcohol y esas cosas. El plan lo debe registrar ante el MINSA. Y el plan en el anexo y la lista de chequeo en el anexo 4 serán accesibles mediante el plan de control de COVID-19 que está a disposición. Bueno, este es lo que tiene que estar a disposición. Tenemos que poner la ubicación geográfica, clasificación por sector, ámbito público y privado y todo lo demás, ¿no? Todo plan recibido en la asistencia antes mencionada es verificable y debe contener los 7 lineamientos básicos que resumen las actividades, ¿no? Los lineamientos que se han considerado: el 1 es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, incluye ambientes, mobiliario, herramientas y equipos, verificar el cumplimiento previo al inicio de labores diarias, establecer la frecuencia, con qué frecuencia va a limpiar. El servicio ST deberá determinar la periodicidad de la desinfección, frecuencia diaria de limpieza, medida de protección y capacitación, y todo eso debe estar registrado. Entonces, si tú no tienes un servicio ST, se complican las cosas porque cuando te auditan te van a pedir esos registros.
El lineamiento 2, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al reinicio de recuperación. Tenemos que ver cuál es el riesgo de exposición al COVID en cada puesto de trabajo. Por ejemplo, una persona que está en caja y recibe todos los días a personas, pues tiene más exposición que la que no está, ¿no? Es obvio. El control de temperatura corporal aleatoria al ingreso en el trabajo no es obligatorio en centro de trabajo con menos de 20 trabajadores, ¿no? Pero es recomendable hacerlo. Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado de acuerdo al documento técnico de atención del COVID-19 del MINSA. Sospechoso, pues lo pongo, digamos, debo ser manejado de acuerdo a su documento técnico. No puedo omitir o hacer caso omiso cuando un trabajador me reporta que puede haber estado enfermado. Tenemos en este mismo lineamiento, el 2, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares a cargo del empleador para vigilancia del COVID-19, ¿no? Para, según normas del MINSA, aquellos trabajadores en puestos de trabajo con alto, muy alto riesgo de exposición, ¿no? O sea, hay que ser constante a los que están recibiendo personal. Para puestos de mediano y bajo riesgo no es obligatoria la aplicación de pruebas serológicas o moleculares, se deben hacer solamente bajo indicación del profesional de salud del servicio del SCT o según indicación de la autoridad nacional o regional. No se recomienda la realización de pruebas a los trabajadores que hayan presentado previamente prueba positiva o tengan alta epidemiológica. Entonces, personas que ya están pues positivos, pues no es recomendable la realización de pruebas. La valorización de las acciones permitirá al profesional de salud determinar el reingreso o reincorporación del trabajador. Ellos tienen, o sea, si ya se ha enfermado, el médico, el servicio, el área de salud, el profesional de salud del servicio T es el que evalúa si puede reingresar o no. De identificarse un caso sospechoso, se derivará al establecimiento de salud, se identificará los potenciales contactos, se comunicará a la autoridad, se brindará material e información sobre la prevención del COVID-19. Se recomienda realizar un seguimiento clínico a distancia, ¿no? Saber cómo está tu trabajador en caso sea sospechoso, o si no, mandar a cuarentena a su casa. Entonces hay que hacer un seguimiento ahí. En los trabajadores identificados con casos sospechosos, constituyen casos confirmados durante 14 días calendario de aislamiento en cuarentena antes de regreso al trabajo. Entonces, ¿no? Aislamos, si está sospechoso, 14 días y vemos si se enferma o no. El empleador en el alimento debe asegurar la cantidad de ubicación de lavaderos de mano, debe asegurar el jabón, debe haber siempre jabón, ubicar el lavadero o dispensador de gel al ingreso nada más del centro de trabajo para que todo, establecer el lavado de manos, colocar un cartel en la parte superior de los lavadores con el método correcto de lavado. Todos son lineamientos que se debe cumplir. Las mascarillas de uso obligatorio, sensibilizar la importancia, esto puede ser a través de una capacitación, pero lo importante de estos lineamientos, por ejemplo en el cuadro la sensibilización, es que tiene que haber registro, tenemos que colocar registro porque eso es lo auditable, lo que nos van a pedir. En el lineamiento 5 tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva. El uso de mascarillas, por ejemplo, es una aplicación colectiva. Las reuniones de trabajo preferiblemente virtuales. Los ambientes bien ventilados. Mantener puertas abiertas y distancia de un metro, metro y medio, ¿no? Eso está en el lineamiento. También los comedores, ascensores, se debe limitar su uso. Digamos, incrementar el distanciamiento de los comedores a 2 metros. Promover el uso de medios digitales, ya no estar pasándose papeles y esas cosas. Cuando hay atención de clientes debe haber barreras físicas y así, una serie de lineamientos que hay que cumplir. Tenemos acá la ley, nos señala ítem por ítem, no es nada del otro mundo, son cosas simples. No están permitidos, por ejemplo, cabinas de equipos que utilicen para rociar al trabajador o cliente porque puede poner en riesgo su salud. Entonces, esas cámaras que limpiaban, rociadores, pues cambiaron y ahora ya no se permiten, ¿no? Entonces, tenemos un trato especial a las mujeres gestantes que den lactancia materna, deben realizar trabajo remoto. Entonces, estos son los lineamientos que hay que cumplir, o sea, en el marco de volver a empezar a funcionar, ¿no? Las medidas de protección del personal. El empleador debe proveer siempre del equipo y debe estar registrado, debe haber inclusive debe cumplir que si la mascarilla debe ser N95 debe proveer ella, sino otras y cosas así. Los trabajadores de mediano riesgo deben utilizar pues mínimo las mascarillas,
una combinación de mascarillas comunitarias con protectores faciales también. Los trabajadores de bajos deben utilizar mínimo mascarillas. Todo esto es, nos señala pues qué debemos cumplir. Por ejemplo, facilitar las mascarillas a los de bajo riesgo, por lo menos 3 unidades, para poder cambiarlas y lavarlas diariamente, ¿no? Esto es ya parte del trabajador, tiene que lavar su mascarilla. En el lineamiento 7, pues realizará la vigilancia de manera permanente durante que te venga el MINSA, durante dure esta emergencia, el control de temperatura corporal ingresada al centro de trabajo, y te requiere pues vincular un registro unitario de temperatura en los casos sospechosos, ¿no? Se hará seguimiento a cada trabajador con mayor a 37.5, ¿no? Es la temperatura que pone base la este. Se indicará la evaluación médica de síntomas de COVID-19 al trabajador que presente una temperatura superior a 38 con síntomas reproductores, debe retornar a su domicilio y guardar el aislamiento domiciliario. El servicio que va a hacer, pues debe determinar las medidas preventivas que corresponden a nuevos factores de riesgo ergonómicos y psicosociales, o sea, ponerse la mascarilla, capacitarles pues en que la mascarilla no es un perjuicio, que no es que se va a enfermar y demás, a eso se refiere, hay nuevos riesgos de utilizar. Si tal vez antes hacían su labor sin guantes y ahora con guantes, pues indicarle pues cómo deben ponerse, que no causa peligros, cómo desechar los guantes y demás cosas. El plan deberá considerar medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral. O sea, instruir para que no haya pues tanto temor y esas cosas, ¿no? eh, los casos deben ser notificados todos, absolutamente todos, y durante pues este estado pues tienen que hacer seguimiento a los contactos entre las personas. Lo que hay inicialmente puede ser 7 días si ha habido un contacto con una persona contagiada, pero si cuando se amerita se ampliará a 14, y todos esos lineamientos que señala pues, la resolución ministerial 4448, ¿no? No hay, digamos, nada que no se pueda cumplir. Si tú tenías un plan, un sistema de gestión ya de seguridad funcionando, pues es más fácil implementar esto, porque es básicamente meter un nuevo peligro y evaluar el riesgo y hacer las medidas correspondientes que te señala la autoridad. Pero si no has tenido implementado, aquí viene el problema, porque es lo primero que debes atacar, porque es lo que está en pandemia. Cuando se tiene pacientes, en tu caso, con COVID-19, pues y no ha presentado síntomas, pues se le da el alta a los 14 días, y también dependerá pues del médico tratante, un criterio ahí al menos que debe ser cuántos días debe pasar de esos 14 para que regrese, y capacitar, porque puede ser que tu personal, al saber que fulano fue contagiado, pues ya no le quieren conversar o se empiecen a alejar de él, y eso puede causar un clima laboral un poquito hostil, ¿no? El empleador pues debe reforzar y revisar las capacidades de los trabajadores con riesgo crítico, siempre estar viendo qué pueden hacer o qué no pueden hacer, inclusive recapacitar cuando regresan después de un tiempo en que no estaban realizando sus labores, ¿no? Para la reanudación pues, de un trabajo presencial, para los grupos de riesgo se considera lo siguiente: la valoración de la historia médica. Si son personas pues que han estado comprometidos con el sistema respiratorio, pues posiblemente no regresen y sigan en trabajo remoto, ¿no? Esto pues todo es en base a lo que va revisando el personal de salud del servicio del SCT. Si no lo tienes, es contratar a alguien o compartir el contrato con otras empresas, ¿no? Contratar un mismo médico para que revise a ambos lados. Eso puede ayudar a reducir un poco los costos, ¿no? Toda esta ley señala pues cuál es el índice de obesidad que debe tener para ser considerado digamos dentro de esta zona de alto riesgo. La ley especifica cosas así, parámetros donde qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Cuando ya personas hayan recuperado pues del COVID, sí pueden regresar a trabajar, siempre con el visto bueno de seguridad. Y básicamente es eso pues lo que nos da pues la resolución ministerial: implementar el plan, ejecutar el plan, a darle seguimiento, mejorarla, evaluar de forma médica. Debe haber medidas estrictas de bioseguridad y lineamientos
Y todo eso con el fin de, de prever pues esto, ¿no? De manera excepcional, pues debido a la pandemia se autoriza a las entidades públicas, empresas privadas, entre otras, a través de sus servicios del SCT, a comprar directamente o realizar pruebas serológicas única y exclusivamente para los trabajadores a su cargo, ¿no? Entonces, esta es una excepción. Durante el estado de emergencia, las entidades de servicio públicas o privadas que no cuenten con el servicio de SCT deben aplicar como mínimo el anexo 1. Eso es muy importante. Si no lo tienes todavía, ves el anexo único de esta resolución ministerial 448 y eso es lo mínimo que debes hacer. Pero eso no significa que no lo debas implementar, lo vas a tener que hacer, porque eso ya es ley y que está dado hace años. Entonces, por el momento no lo tienes, pues cumples con eso básico, pero lo tienes que implementar. El servicio de SCT o personal solo es responsable de realizar el seguimiento y gestionar la notificación del trabajador positivo a la entidad. Las entidades públicas que se encuentren o privadas que se encuentren operando remotamente deben establecer actividades de vigilancia, ¿no? Monitoreo de salud. En otras palabras, pues pueden ir a tu casa, hacerle pruebas serológicas cada cierto tiempo, o ir en visitas y ver si se encuentra enfermo algún miembro de familia o algo así, ¿no? O sea, esa es su responsabilidad. Siempre hay que estar viendo los protocolos nuevos que se aprueban porque son cambiantes, hay que guiarnos de los medios oficiales y tener en cuenta que esta legislación va cambiando, entonces siempre hay que estar chequeando poco a poco qué te pide y qué no te y que ya deja de solicitar, aunque en este caso cada vez los requerimientos va a ser más. Como punto final, pues puedo mencionar que si es bien cierto, todo esto implica bastante cumplimiento de la ley. Lo que hay que entender de la legislación es que todo está orientado en la prevención, prevenir antes de, no después que suceda. Obviamente cuando ya sucedió, cómo proceder, pero es la prevención, es la parte clásica. Tú no puedes decir, oye, ¿por qué no cubres a tu trabajador en este peligro? No, pero no hay problema porque si le pasa algo lo atiendo de esta forma. No. Tiene que ser prevenir, o sea, antes de que suceda. Y la emergencia del COVID pues nos ha añadido un nuevo peligro, un nuevo riesgo y parámetros estrictos que cumplir. O sea, ya no depende de qué haces tú, sino de cumplir la ley. Si digamos no hubiese existido esas leyes, yo decía, pero mi nuevo peligro biológico, el COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿qué hago? Uso mascarilla, yo ponía mi distanciamiento medio metro, o sea, yo señalaba mis parámetros que yo creía pertinentes o bajo la consulta de un profesional. ¿Qué hacer en caso de un caso sospechoso? Yo también lo programaría, porque eso es básicamente lo que haces tú. Evalúas un peligro, identificas un peligro, evalúas un riesgo y tú determinas el control a través de tu comité, de tu supervisor y de tu servicio del SCT. Pero en el COVID-19 hay que cumplir la norma, las exigencias que te señala específicamente ahí. Si te dice mascarilla 3 mínimo para que lo lave, pues tienes que hacerlo. Si te dice tomar la temperatura sí o sí, lo tienes que hacer. Anotar, llevar registros, eso es lo importante en este caso. La legislación pues parte desde un punto básico, implementar, ¿no? Implementar tu comité, y tu comité hace la línea base, traza los reglamentos, traza la política, traza el plan y luego es mejora continua, revisar el plan, modernizar, revisar el plan, modernizar y en eso se trata pues un sistema de gestión, ¿no? Hasta aquí llegamos con el módulo 1. Nos vemos en la siguiente oportunidad.